Gracias, Yanquiel. Seguimos juntos al despertar y como ya ven, me encuentro en nuestra sala de entrevistas. Tiempo para dialogar con mis invitados en esta mañana de lunes. Es un placer recibir en este primer momento de entrevista a Abel Aguilera Vega, quien es secretario o del Secretariado de Comunicación de la Unión de Historiadores de Cuba, y también al profesor Luis Enrique Ramos Guadalupe, historiador de la meteorología. Bienvenidos y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Yanela. Qué placer tenerlos aquí en un día tan especial cuando recordamos a Camilo Cienfuegos, quien es considerado como uno de los líderes más importantes y queridos durante todo el proceso revolucionario que llevó a Cuba a su independencia en el año 1959. Con el permiso del profesor, me gustaría, Abel, nos ofrecieras una panorámica del contexto en el que se produce su desaparición aquel 28 de octubre del año 59. Cuéntame. Bueno, buenos días. Para hablar del contexto en el que fallece el comandante Camilo Cienfuegos hay que hablar, y en una apretada síntesis, de lo que ocurre días antes del 28 de octubre. Y lógicamente hay que hablar de la traición de Hugo Matos, que está muy relacionada con la desaparición del comandante Camilo Cienfuegos. La traición de Hugo Matos, el propio Camilo lo explicó en su momento, fue algo bien pensado y que no fue algo dado al azar. Hugo Matos escoge una fecha importante porque en ese momento en La Habana está sesionando la 29ª reunión de la Asociación de Viajeros de América. Es decir, en La Habana están reunidos más de 2.000 invitados de 82 países. Es decir, los ojos del continente están puestos sobre La Habana. Y es esta fecha en la que escoge Hugo Matos para realizar su traición. Comienza, el desenlace se produce cuando él le dirige una carta al comandante jefe, supuestamente privada, renunciando a su mando en la provincia de Camagüey, alegando de que hay una penetración del comunismo en la revolución. Todo esto se produce el 20 de octubre. Hugo Matos comienza a reunirse con diversas fuerzas en la provincia de Camagüey y esta supuesta carta, que es privada, comienza a llegar a diferentes organizaciones, llega a la prensa y comienza a circular en la población. En todo esto hay que hablar de una figura que es muy importante, muy trascendental, para evitar una mayor escalada de esta traición, que es Jorge Enrique Mendoza, quien es el delegado del INRA en la provincia de Camagüey. Jorge Enrique Mendoza inmediatamente se dirige a la radio y comienza a informar a la población de que se está concertando una traición. Alerta a la población y toma un grupo de medidas. Inmediatamente informa a La Habana, a la compañera Celia, quien a su vez avisa al comandante jefe. Camilo, que se encuentra en la capital, es llamado hacia la oficina del comandante Raúl Castro y sostienen una reunión entre Raúl Castro, el comandante jefe Fidel y Camilo. A partir de esa reunión sale la indicación de que Camilo viaja al día siguiente, 21 de octubre, hacia la provincia de Camagüey para tratar de sofocar la acción. Aproximadamente a las 6 de la mañana, Camilo sale de La Habana, llega a Camagüey en horas bien tempranas y se dirige hacia la policía, que se mantiene fuerzas leales a la revolución. Hay mucha confusión en lo que está ocurriendo en Camagüey, e inmediatamente se dirige al cuartel Ignacio Agramonte, donde se encuentra el traidor. Ahí, sin que se produzca un enfrentamiento armado, lo detiene. Esto se produce aproximadamente a las 7 y tanto de la mañana. Paralelo a estos hechos, el traidor Pedro Luis Díaz Lanz despega en un avión desde la Florida, lanza propaganda en la capital y además realiza acciones de ametrallamiento. Es decir, todo esto son acciones coordinadas que se están produciendo en el territorio nacional para provocar la caída de la revolución. Es decir, se está produciendo un complot en contra de la revolución. En las primeras horas del 21 de octubre, el comandante jefe lo primero que hace es visitar en los hospitales donde están los heridos y después parte hacia la ciudad de Camagüey. Ahí en la delegación del INRA se reúne. Camilo, al saber que ya Fidel está en la provincia de Camagüey, se dirige, se reúne con él, se informa de todo lo que ha ido ocurriendo y de ahí se dirigen
hacia el cuartel Ignacio Aramonte, donde le habla al pueblo. Todo esto es en una apretada síntesis lo que va ocurriendo. La vida de Camilo entre el 21 de octubre y el 28 de octubre es muy intensa. Camilo habla permanentemente al pueblo, le va explicando al pueblo. Y las palabras de Camilo en todo este momento es muy importante para entender su visión, para entender su pensamiento. Retorna a La Habana, participa en una multitudinaria manifestación que se produce frente al Palacio Presidencial el 26 de octubre. Es su último discurso, palabras muy memorables que se recuerdan mucho. Y parte el 28 de octubre nuevamente para Camagüey porque hay que reorganizar el mando en la provincia, no solo el mando militar, sino el mando político, el mando civil, y hay que hacer un grupo de cambios y consolidar el poder en la provincia. En horas del mediodía, él despega hacia Camagüey, el avión, un Cessna 310, lo deja en la provincia de Camagüey y se dirige con el entonces capitán Zenén Casas hacia Santiago, y aproximadamente a las 4:40 el avión está de vuelta en la provincia de Camagüey. Estas son las acciones que se producen y aproximadamente a las 6 de la tarde Camilo retorna hacia la capital y, como sabemos, no llega la avioneta. Fue en ese trayecto justamente. Fue en ese trayecto del viaje de Camagüey hacia La Habana. Interesante lo que cuenta Abel. Camilo contribuyó a la educación política de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y del pueblo cubano, como sabemos. Igualmente, en todos sus discursos hizo referencia a la unidad de los revolucionarios, a la libertad. En tal sentido, ¿cuán importante era Camilo Abel para toda la revolución en ese momento? Bueno, Camilo es un hombre importante, muy importante para la revolución. Primero, es lamentable que la revolución haya perdido a uno de sus hombres más importantes en un momento de formación, y más cuando la revolución lo necesitaba. Hay que recordar que Camilo apenas tiene 27 años, es decir, que continuaba en su formación. En los momentos tan complejos como en la lucha insurreccional, la revolución necesitaba probar si se podía pelear sin la protección de las montañas de la Sierra Maestra. Y es Camilo el hombre escogido para verificar que esto se podía realizar. Es por eso que es el señor de la vanguardia. Cuando una de las estrategias militares más importantes, que fue la invasión y llevar la lucha hacia el occidente del país, es Camilo el hombre escogido junto con el Che para esta importantísima acción. Ya al triunfo de la revolución, Camilo es nombrado al frente del cuartel militar más importante que tenía este país, sí, con la misión de tomarlo, que es el cuartel Columbia, y después es nombrado jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire. Es decir, a Camilo se le entregan las armas de la revolución. Es decir, que estamos hablando de un hombre que es importante, que es trascendental para la revolución y que es de la entera confianza del comandante en jefe Fidel Castro. Un aspecto del cual que me gustaría conocer su criterio, Abel, es el relacionado con la militancia política del comandante Camilo. Bueno, como yo mencionaba, Camilo es un hombre que está en formación. El propio Fidel decía que Camilo es la imagen del pueblo. Camilo es un revolucionario y es un hombre que, si bien no militó en ningún partido político previo al triunfo de la revolución, sí era un hombre muy cercano a las ideas del comunismo. Su propio padre, por ejemplo, profesaba ideas comunistas, y mucho antes de la creación del Partido Comunista, en el año 1925, hay un documento escrito por él en el año 1921, donde expresa sus ideas, influenciado sobre todo por la Revolución Soviética. Su propio hermano, Osmani Cienfuegos, es militante de la Juventud Socialista, y su gran amigo, el Che, un comunista confeso, tuvo un vínculo muy importante con Camilo. Camilo fue fichado por el BRAC. El 28 de enero del año 1956 fue detenido y fichado por el BRAC como supuesto comunista. Y ahí estoy viendo una imagen que es importante, imagen que no es muy divulgada. Y cuando se produce la invasión de Oriente a Occidente, la tiranía hizo regar en la ciudad de Santa Clara estos pasquines, pidiéndole a la población que no apoyara ni a Camilo ni al Che, porque supuestamente eran personas comunistas. Y era un intento desesperado de la dictadura por lograr que
la invasión no continuara su curso. Camilo, sin duda alguna, es un revolucionario, es un hombre cercano a estas ideas, y el propio general de ejército, en el prólogo del libro Camilo, Señor de la Vanguardia, dice algo muy interesante, que es que Camilo comprendió el movimiento táctico de la revolución en el año 1959 de no declararse comunista, y Camilo en esos hilos se movió. Pero ya en estos días finales, como decía, del 21 al 28 fueron días trascendentales, y hay un momento en el que el propio Camilo dice que la revolución va a seguir hasta la luna si es preciso, y que si para lograr la justicia social es preciso ser comunista, pues entonces él era un comunista. Y esto creo que dice mucho del pensamiento del comandante Camilo Cienfuegos. Cómo no. Vamos a hacer una pausa con Abel para entonces continuar nuestra conversación con el profesor Guadalupe. Usted comparte hoy, profesor, con toda la teleaudiencia que nos sintoniza a esta hora, este espacio, y el canal Cubano de Noticias, una imagen que será por vez primera, se ofrece esta información en televisión nacional. ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata del mapa del tiempo del 28 de octubre de 1959. El color de la imagen ya nos está mostrando la antigüedad de este documento, y él nos permite apreciar la situación meteorológica de ese día en el que se produjo la desaparición de la aeronave con sus tres tripulantes, entre ellos Camilo. En el mapa habíamos apreciado una baja extratropical en el Golfo de México. La estamos viendo ahí en color rojo, dice 755, está en milímetros, no en hectopascal. Hay una vaguada poco profunda en el oriente del país y vientos que están soplando entre el este y el sudeste. En esas condiciones no podemos hablar de lluvias generalizadas en Cuba, pero sí que puntualmente pueden desarrollarse cumulonimbos, tormentas eléctricas, chubascos, lluvias, sobre todo en la parte central. Como estamos viviendo ahora estos días, es típico de la estación, ¿no? Exactamente, Yanela, es una situación del mes de octubre. Importante también apreciar que nuestro Servicio Meteorológico Nacional en esa época no se parecía al de hoy. Hoy tenemos 68 estaciones meteorológicas. En ese momento teníamos 9 operativas ese día. Pero hay en el centro del país un área que no tiene estaciones meteorológicas. Por tanto, en ese día, las personas que estaban en el aeródromo de Camagüey no pudieron informar a los pilotos sobre el estado del tiempo imperante en el centro del país. Hay una zona que está marcada en color ocre claro en el próximo mapa, si lo podemos ver, donde se aprecian las 9 estaciones meteorológicas en puntos rojos, ahí está, y en el centro del país no hay información meteorológica. Fíjense que estas estaciones están casi todas en las costas, porque el servicio meteorológico estaba entonces operado por la Marina de Guerra. Por tanto, en las zonas interiores no existía una densidad de estaciones meteorológicas como la tenemos hoy. Importante además comentar que hay factores, independientemente de los factores meteorológicos, que pudieron haber intervenido en los sucesos de ese día, que son los factores astronómicos. Esa noche no hubo luna, por tanto era una noche oscura, y ya podemos suponer lo que significa una pequeña aeronave volando en condiciones de mal tiempo en una noche oscura. En Camagüey el sol se había ocultado a las 5:38, Camilo despega a las 6:05. O sea, ya estamos en el crepúsculo. Esto que está aquí, que tenemos ahora en pantalla, es una simulación de cómo estaba el horizonte en el momento en que el avión despega. La luna ya se había ocultado, como dijimos, a las 3:20 de la tarde. Estamos transitando hacia el crepúsculo astronómico. Para decirlo en otras palabras, el crepúsculo astronómico es cuando se hace noche cerrada, como solemos decir habitualmente. Y ya, por supuesto, a las 6:30 es prácticamente noche oscura. Reitero, hay que suponer lo que es un pequeño avión volando en condiciones de inestabilidad y en medio de una noche cerrada. Interesante terminar este análisis de la situación meteorológica señalando que entre los reportes de ese día hay el de una tormenta local severa en Rodas, en el centro del país.
Y esto ocurre en horas de la tarde, no está la hora fija, pero sí es un testimonio de que hubo condiciones, incluso tal vez de severidad, esa tarde en el estado del tiempo, lo cual sin duda alguna tuvo una influencia en el accidente. Seguimos entonces conversando con Abel. Hoy, como cada año, ya es tradición, nuestro pueblo pues lleva flores a Camilo. ¿Por qué justamente es tan necesario que todas las nuevas generaciones de cubanos sigan conociendo la figura de este gran hombre? Bueno, a Camilo hay que estudiarlo, a Camilo hay que repensarlo, hay que reflexionarlo, su idea, su accionar. Pero yo creo que entre las múltiples valores que tiene Camilo, yo me quedaría con la lealtad. La revolución vivió siempre momentos difíciles, momentos complejos, y el año 59 no fue la excepción. Y la lealtad de Camilo a la revolución y al comandante en jefe, yo creo que podríamos decir que es casi bíblica. Es bíblica, desde su nombramiento, de su ascenso, en abril del año 58, hasta aquella frase de que yo contra Fidel no voy ni en la pelota, y ese hombre leal a Fidel, ahí están los discursos de los días antes de él fallecer. Y yo me quedaría entre las múltiples cosas con eso, con la lealtad de Camilo a la revolución y a Fidel. Y yo creo que esos son valores que hoy tenemos que reforzar, que hoy tenemos que acentuar. Yo les agradezco muchísimo por compartir todas estas informaciones interesantes desde la meteorología, desde la historia, profesor. ¿Algo que quiera agregar que se nos haya quedado? No, simplemente reiterar que quizá los televidentes estaban observando en el último mapa una zona que está cuadriculada. ¿A sobre qué Cuba. hace referencia? Esto hace referencia a el plan inicial de búsqueda y rescate que se trazó por la entonces Fuerza Aérea Revolucionaria. Este fue este fue el plan en 25 cuadrículas inicial. Después se buscó en otros sitios, pero fíjense ustedes que coincide justamente, los que recuerden el primer mapa, con la zona donde no existía información meteorológica. Qué bien. Bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo por compartir todos estos datos con nosotros. Seguimos juntos al despertar y justamente vamos a cerrar nuestra conversación con un momento muy especial con palabras del Che, cuando se refería, diciendo, Camilo fue el compañero de 100 batallas, el hombre de confianza de Fidel en los momentos difíciles de la guerra y el luchador abnegado que hizo siempre del sacrificio un instrumento para templar su carácter y forjar